Alcanzando a los palestinos de Monterrey es el programa que vamos a desarrollar. Recuerde usted que cuando los ingleses entraron a la Tierra Santa después de que se diera el mandato de la Sociedad de Naciones, los palestinos huyeron con pasaportes turcos a toda América Latina y llegaron a países como Chile, como Colombia, como México, entre otros. De ahí que Monterrey sea una de las ciudades con una alta población de palestinos. Allí nuestro amigo el pastor Sergio Handal llega, él como palestino, para alcanzar a los palestinos de Monterrey. En el programa de hoy, él nos va a compartir esa experiencia que puede ayudarle a usted a alcanzar palestinos en otras ciudades donde estos se encuentran. Así que este programa promete cosas muy interesantes y procedamos entonces a la entrevista que vamos a efectuar con el pastor Handal. Bienvenidos a UPL 360, Juan Carlos, el día de hoy alcanzando a los palestinos en Monterrey. Así es, y tenemos como invitado al pastor Sergio Handal, una autoridad sobre el tema, porque por varias razones, uno de ellos, él es de origen palestino hondureño, y asimismo él está radicado en la ciudad de Monterrey, desarrollando todo un ministerio en esta región de México. Así que no se vaya, quédese con nosotros, UPL 360. ¿Quieres estudiar para servir al Señor en tu iglesia? Universidad para Líderes te ofrece 8 diplomados diferentes. Escoge el que más te convenga y ponte a estudiar cuanto antes. Para más información visita universidadparalíderes.com o llama al teléfono 904-415-3464. Las tendencias y nuevas tecnologías del mundo demandan un liderazgo efectivo en nuestros ministerios. ¿Estás listo para afrontarlo? Universidad para Líderes ha creado la modalidad que llevará a tu iglesia a un nuevo nivel, Tu Campus. Es la plataforma para desarrollar integral y efectivamente la visión que Dios ha puesto en tu ministerio. Fundar un campus UPL en tu iglesia es muy fácil. Ingresa a universidadparalíderes.com, llena el formulario con tus datos y comienza a desarrollar el ministerio como nunca lo creíste posible. Es un gusto estar con ustedes en este su programa UPL 360. En esta ocasión estamos hablando de alcanzando a los palestinos en Monterrey y tenemos a un invitado especial, Raúl. Es un honor para nosotros presentar al pastor Sergio Handal. Sergio, bienvenido al programa de hoy. Gracias, estamos muy felices de estar aquí pudiendo conversar con todas las personas que nos hacen el favor de vernos, con la alegría de querer aprender más acerca del liderazgo y de tantas cosas que se pueden hacer alrededor. Hace 15 años Juan Carlos Sergio era pastor de una de las iglesias, de las mega iglesias que había en Tegucigalpa, un prominente líder. Yo no sé cómo este hombre decide dejar su posición de privilegio y dice: me voy a Monterrey, porque quiero alcanzar comunidad de palestinos, árabes, qué sé yo, y el hombre con unas familias emigró, cruza el Caribe y llega a la ciudad de Monterrey. Y hoy estamos 15 años después para hablar sobre ese tema, ¿no, Sergio? Sí, ya pasó bastante tiempo. De hecho, Raúl fue de las primeras personas que conoció esos planes que teníamos y vivió de cerca pues ese proceso. Sin lugar a dudas, el norte de México tiene su reto, México en general. De hecho, en nuestras iglesias, la iglesia que yo estaba pastoreando, Gran Comisión en Tegucigalpa, todavía no tenía presencia en México. Y esa fue una de las razones principales para las cuales nos fuimos allá. Y obviamente a nivel personal, el hecho de que existía una comunidad palestina, libanesa en ese lugar, era algo que definitivamente era una motivación para cada uno de nosotros. ¿Qué tan grande es la comunidad palestina y la comunidad árabe? ¿Cómo está distribuida en Monterrey? Gracias. Pues
Vienen personas de diferentes lugares. Del Medio Oriente tenemos iraquíes, tenemos iraníes, tenemos bastantes personas del Líbano que emigraron. Recordemos, uno de los hombres más ricos del mundo hasta hace poco era el primer lugar, Carlos Slim, es de origen libanés. No sé si ustedes se acuerdan de un cómico mexicano llamado Capulina. Sí, hombre, Enaine. Sí, Gaspar. correcto, Gaspar Enaine. Él era de origen libanés. Correcto, absolutamente. Entonces, definitivamente ha habido una presencia importante, mayormente del libanés más que del palestino. Justo la semana pasada estaba viendo Hombre Invisible con Capulina. De hace muchos años. Sí. Se ponía una pintura y entonces Capulina pues aparecía ahí invisible. Gaspar Enaine, sí, claro. Sí. Y es muy interesante cómo él, por su origen libanés, cuidaba mucho que el humor que usara fuera un humor sano. De hecho, sí. Chespirito lo imita a Capulina. Sí. Imita algunas cosas. Él escribió para Capulina algunos de los guiones ante esa preocupación del humor sano. Sí. Interesante. Ahora, Sergio, antes de que hablemos del tema de Monterrey, porque sabemos que hay más libaneses que palestinos, tú me dijiste una vez que para un libanés los palestinos es la chusma, y tú usaste esa palabra. Sí. Y los libaneses son la alta alcurnia. ¿En Monterrey tú puedes ver eso? Sí, definitivamente ha cambiado las cosas cuando el palestino llega a América. Recordemos, si lo vemos en el contexto del Medio Oriente, el palestino era un sector mucho más pobre, mientras que el libanés, Beirut, era el París de Medio Oriente. Estamos hablando de que las personas hablaban 3, 4 idiomas, el francés en primer lugar. Entonces, le daba un nivel que no tenían los palestinos. Ahora bien, cuando el palestino viene a América, hace mucho dinero. Y así es difícil ver a una persona como Chusma, definitivamente. Monterrey es probablemente la única ciudad en Latinoamérica que tiene un club que es palestino-libanés. De hecho, se llama el Club Mexicano Palestino-Libanés, lo cual no tiene parangón en ningún otro lugar. Porque históricamente estos dos pueblos, por lo que acabas de decir ahora, no se llevan históricamente. Sí, no se han llevado. De hecho, recordemos también, los libaneses en un 50% son musulmanes. No todos los libaneses son musulmanes. Y de los musulmanes que hay, son mayormente chiitas y no sunitas. Esa es una diferencia muy importante, lo cual significa que en general los chiitas consideran a los sunitas como personas más ignorantes y ellos se consideran intelectualmente superiores. Hablando de ese conflicto que ha habido entre estas dos pequeñas naciones, entiendo que el sur del Líbano la presencia de Hamas es bien fuerte y que se ha convertido como en el protector de Palestina. ¿Es eso así? No, la verdad es que se dicen muchas cosas dependiendo del medio donde uno escucha y lee. Lo que es la Franja de Gaza, existe una presencia militar y política mucho más fuerte de lo que es la autoridad palestina. Digamos que en la autoridad palestina existen los lugares turísticos. Ahí está Belén, encontramos Jericó, encontramos la Tierra Santa. Hay miles y miles de turistas entran en ese lugar. Entonces todo es mucho más moderado, si se puede decir así. Mientras que en la Franja de Gaza estamos hablando que es un grupo, lamentablemente, políticamente manipulado por algunos sectores que les interesa mantener este conflicto árabe, palestino-israelita en movimiento, porque es una excusa contra Israel. En la región aquí en Latinoamérica, tal vez siendo más específico en México, el palestino está sesgado políticamente fuertemente contra Israel, o digamos hay más afinidad. ¿Cómo está la situación, la percepción de ellos? Esa es una buena pregunta. En términos generales, el palestino que vive en América, a pesar de que no quiere a Israel, mantiene una buena relación comercial con judíos. De hecho, hay algunos palestinos que se han casado con judíos. Entonces, la relación se mantiene, comen juntos, se relacionan, y no existe tal cosa como un sesgo político
De hecho, uno de los alcaldes que tuvo Monterrey era apellido Canavati, que es la misma familia Canahuati que hay en Honduras. Canavati, es una variación, pero básicamente tuvimos un alcalde palestino. Muy bien. Dirección dice Juan Carlos que debemos ir a una pausa. Muy bien, no se vaya, permanezca con su programa UPL 360. ¿Quieres aprender a predicar el Evangelio? Este ya no es un problema. Universidad para Líderes ha creado el Diplomado en Predicación y Elocuencia. 4 cursos prácticos que te convertirán en un predicador elocuente. Para más información visita universidadparalíderes.com o llama al teléfono 904-4153-464. Qué bueno que está con nosotros, UPL 360. Sergio, ¿cuál es la razón que ha motivado a los árabes, a los libaneses, palestinos, a ir a la ciudad de Monterrey, a la región regiomontana? Yo creo que es un fenómeno que no solamente es típico de Monterrey. Nosotros hemos encontrado árabes árabes, palestinos y libaneses básicamente en toda América. De hecho, tenemos en Chile el país con el mayor asentamiento palestino y árabe de todo el continente y uno de los más altos del mundo. De hecho, entiendo que en Chile, no sé si existe, pero había un equipo de fútbol llamado el Palestino. Sí, correcto. Que fue campeón durante mucho tiempo. Sí, todo el Motagua traía a los jugadores del Palestino en los años 70. Sí. Entonces, la presencia ahí fue muy importante. Después de Chile, en Medellín hay una comunidad palestina impresionante igual. Sí, bueno, y en Barranquilla, recordemos la misma Shakira. Shakira es el resultado de la relación de una palestina con un libanés. Ah, mira tú. Sí, entonces ella es de origen árabe también. Ok, interesante. Ya. Ahora, Monterrey en México, ¿por qué? ¿Porque es el nervio económico del país? Sí, no cabe duda. Monterrey es la ciudad industrial de México, y cuando decimos de México está pasando realmente por un buen momento el país. Como decir San Pedro Sula. Es como decir San Pedro Sula, y de hecho Monterrey y San Pedro Sula son ciudades hermanas. A mí. Sí. Ya, y por eso también en Honduras, ¿dónde hay más palestinos árabes? ¿En San Pedro o en Tegucigalpa? Hay más en San Pedro Sula. Definitivamente. Claro. Son 250,000 palestinos o personas de origen palestino confirmadas en el país. Es cierto, hay un estereotipo de que el palestino es un negociante por traer en sus genes y que es muy común encontrar que el palestino es una persona que tiene muchos recursos. ¿Es eso cierto? O sea, que vende la abuelita, en otras palabras, si fuera posible. Yo creo que no es un fenómeno solamente dado para el árabe, aunque sin lugar a dudas recordemos el árabe palestino, el árabe libanés, comenzó a concentrarse mucho en el comercio. Habían oportunidades que muchas veces el nativo no podía de ninguna manera observar. Como dice la Biblia, está la oportunidad frente a los ojos, el pan está allí, pero no se da cuenta. Viene un extranjero y ve lo que la persona del local simplemente no observa. Es que si le cambiamos la pregunta es, ¿por qué el indígena, y hablemos de Centroamérica, de México mismo, por qué el mestizo no progresó tanto como el palestino? Y los palestinos llegaron sin nada, pero el progreso de ellos es simplemente impresionante. Controlan el tema de la banca, el tema del deporte, la política. La política, es una cosa increíble. ¿Es eso lo mismo en México o en Monterrey? La confirmación, el hombre más rico del país en México es de origen libanés, es un árabe libanés. Y varios de ellos... ¿Segunda o tercera generación? Slim. No, él es la segunda generación. El papá de Carlos Slim, él nació en el Líbano. En Beirut. Nació, no estoy seguro si fue en Beirut, pero definitivamente es libanés. Don Julián se vino a vivir a México y básicamente estuvo capacitando a sus hijos desde muy pequeños. Ya, entiendo. Interesante. Entonces, hablando ya de cómo evangelizar a un árabe, ya hemos abordado el tema tal vez en programas anteriores, pero sería interesante hacer énfasis, porque ya estamos hablando de gente que está aquí en Sí. Occidente y que tiene otras características.
¿cómo hago yo? ¿Será que el comercio, los negocios, es una buena excusa para la evangelización? Por lo menos para la relación, sí. Un dato muy importante es el siguiente. El palestino en el Medio Oriente representa casi el 80%, los musulmanes son el 80% casi de la población palestina en el Medio Oriente. Mientras en América, sorpréndase por este dato, un poquito más del 90% de los palestinos son cristianos. Llámese cristianos, ortodoxos, católicos, y cada día un porcentaje muy importante dentro de las iglesias evangélicas protestantes. Ahora, por ejemplo, a ti, ¿es una ventaja para ti ser de origen palestino al momento de evangelizar a un palestino o un libanés? Definitivamente que es una gran ventaja porque uno lo podemos entender. Por ejemplo, ¿qué lenguaje utilizas tú que yo no podría utilizar, por ejemplo? ¿Cómo haces el approach, el acercamiento, donde captas la atención rápido? Bueno, en primer lugar, solamente el hecho de decir que soy árabe y que estoy pastoreando una iglesia es para ellos algo, hey, ¿y eso? Cuéntame un poquito más. Solamente la curiosidad hace una tremenda diferencia en la conversación. Pero también, recordemos, hay algunos árabes cristianos que inclusive, a pesar de que dicen que son cristianos, hacen preguntas básicas, como por ejemplo, pero la Biblia no es un libro judío. Y Jesús no fue judío. A ver, explícame un poquito más sobre eso. Y podemos tener conversación. Y yo le puedo decir, yo sé cuál es el sentir con respecto al judaísmo en términos generales. Entiendo las actitudes que tú tienes con respecto a Israel. Recordemos, yo tuve familiares que pelearon contra Israel en la guerra del 67, en la guerra... ¿de verdad? ¿Familiares tuyos? Sí, de los 6 días. Tíos que lucharon en la guerra de los 6 días. Eso lo dejamos para el próximo segmento, sin lugar a dudas, Juan Carlos. Así es. No se vaya, vamos a una pausa. Este programa continúa en unos breves instantes. ¿Te gustaría conocer las grandes doctrinas de la fe cristiana y hacer un estudio panorámico de ellas? Universidad para Líderes te ofrece el diplomado interactivo en Teología Sistemática completamente gratis. Regístrate ahora mismo en www.universidadparalíderes.com. ¿Quieres estudiar para servir al Señor en tu iglesia? Universidad para Líderes te ofrece 8 diplomados diferentes. Escoge el que más te convenga y ponte a estudiar cuanto antes. Para más información visita universidadparalíderes.com o llama al teléfono 904-415-3464. Qué bueno que está con nosotros. Estamos abordando este tema interesante de alcanzando a los palestinos en Monterrey. Tenemos con nosotros a nuestro invitado, el pastor Sergio Handal. Estamos hablando sobre la actitud... Nos quedamos en la guerra de los 6 días, que los familiares de Sergio pelearon y ese tipo de cosas ahí. A ver, ¿cómo? Sí. Entonces, recordemos, muchos de nuestros ancestros cercanos son personas que pelearon contra Israel. Estábamos conversando de la guerra de los 6 días, donde el mundo árabe fue derrotado por Israel. En el año 67. 67. En el 73 también hubo otro problema. Peleó contra Siria, contra Jordania, contra Egipto. ¿Y qué otro país? El Líbano. Y el Líbano. Sí. ¿Y en 6 días? Arabia Saudita. Sí, todos ellos se metieron y básicamente todos estos países fueron derrotados en 6 días. Se perdió Jerusalén. Posteriormente vino la pérdida de las alturas del Golán, etcétera, etcétera. Aquí viene la pregunta del millón. Esto entre nos, Sergio. Sí. A ver, ¿Jerusalén es la capital de Israel o la capital de Palestina? Sí. Porque esa es la controversia, sí. Señores. Okay. Yo lo veo de esta manera. Son 2 pueblos cuyo origen es Abraham. Sí, eso es cierto. Sí. Sí. Bueno, no de los palestinos. El palestino viene de, o me equivoco. Viene de Ismael. Los palestinos. Correcto. No viene de los filisteos. Lo que pasa es que Abraham tuvo 2 hijos, Isaac e Ismael. Y los palestinos reconocen históricamente que su origen es a través del padre Abraham. De hecho, Abraham es uno de sus profetas. Ibrahim es uno de sus profetas. Entonces,
tanto el árabe palestino como, recordemos, Ibrahim es uno de los profetas musulmanes. Sí, no, eso es indiscutible. En otras palabras, y para Ibrahim, Jerusalén era su lugar. Para nosotros los cristianos, Jerusalén es la capital eterna de Israel. ¿Para quién? Para nosotros los cristianos. Sin lugar a dudas. Sí, en otras palabras... Pero para los palestinos, Jerusalén es la capital de Palestina. Ese es el diálogo, fue el debate que hubo en Naciones Unidas hace 2-3 años cuando Mahmoud Abbas y Netanyahu dijeron, el palestino dijo Jerusalén, dijo eso es inaceptable, dijo Netanyahu. Es correcto, y sin embargo... Entonces la pregunta aquí es, ¿qué piensa Sergio? ¿Verdad? Que yo sé que no tiene que contestar la pregunta porque está puesto entre dos aguas ahí. No, yo creo, en lo particular, yo creo que ambos pueden coexistir. Jerusalén es una ciudad grande. Estamos hablando que está el margen oriental, está el margen occidental de Jerusalén. De hecho, un familiar nuestro fue alcalde de Jerusalén por más de 20 años, Elías Farak. Entonces, yo soy Handal Farak. ¿En qué época fue alcalde? En la década de los 60, 70. Ya Israel estaba... sí, porque Israel gana Jerusalén en el año 67. Y él siguió como alcalde de la margen oriental. Siguió. Oh, sí. Porque en esa época Jerusalén era gobernada por Jordania. La iglesia del Domo y ese era propiedad de Jordania, de Hussein. Sí, esto que les voy a mencionar es importante. Para el árabe palestino que está en la Jerusalén oriental, esas discusiones de los políticos. Porque ellos mantienen una buena relación. No sé si ustedes lo sabían, pero dentro de Israel hay casi 2 millones de palestinos, árabes, palestinos, israelitas, que viven dentro de Israel. Son personas altamente confiables. Hablan hebreo, hablan árabe sin ningún tipo de problema. En otras palabras, yo creo que este conflicto más bien es atizado por las personas que están alrededor. Algunos gobiernos, mayormente chiitas, que mantienen en la pelea contra los árabes, en la pelea contra Occidente, utilizan al gobierno palestino o al pueblo palestino. ¿Cuál debe ser la actitud de nosotros los evangélicos frente a esa situación donde está la política y digamos de por medio y que se lleva a dos pueblos hermanos de encuentro? En primer lugar, debemos de ser muy bíblicos. Yo creo que el árabe palestino no tiene, por lo menos en América, no tiene conflicto con el judío en términos generales. Cree que puede convivir. No le gusta, pero cree que lo puede hacer. Sin embargo, en Israel creo que habría mucha mayor unidad entre árabes y palestinos si los políticos no se involucraran mucho. Entonces, pienso yo que tenemos que ser muy bíblicos, no tomar partidismo con respecto ni a grupos radicales musulmanes ni a grupos radicales judíos. Creo que básicamente tenemos que ver que todos ellos necesitan de Dios y todos ellos necesitan del Evangelio. En otras palabras, la iglesia debería de entender realmente cuál es el conflicto bíblico y el conflicto que no existe, digamos, pero el tema bíblico versus el conflicto político. Yo creo que se debe de entender con este añadido que es muy importante. El árabe palestino no entiende muchas veces el radicalismo de algunos grupos evangélicos que básicamente entronizan posiciones muy radicales en el Medio Oriente, cuando dicen, sí, esto es algo que se puede platicar, esto es algo que se puede relacionar, sabemos y nosotros también creemos la Biblia, dicen algunos de ellos. ¿Por qué razón no se maneja esto con decencia, con buenas actitudes? Recordemos, muchas veces cuando el político entra, daña muchísimo las relaciones. Se nos ha terminado el tiempo, Juan Carlos. Hemos hablado entonces de cómo alcanzar palestinos, libaneses, árabes en Monterrey, y aunque no hemos extendido a otras cosas, también es válido. Así también es válido, y qué bueno, ojalá que le haya sido muy ilustrativo. Pastor Handal, gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias, ha sido muy amable, gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa de cómo alcanzar los palestinos de Monterrey. Estoy agradecido altamente con el pastor Sergio Handal por haberse desplazado hasta la ciudad de Chicago para hacer este programa tan interesante sobre
alcanzando a los palestinos, una etnia que ha estado en la Tierra Santa y sigue estando allí, para que conozcan a Jesucristo. Los palestinos en América Latina, como usted ha podido observar, son gente con un alto poder económico y político. De manera pues que es muy importante alcanzarlos por la historia, porque por ellos también Jesucristo dio su vida. Así que esperamos que este programa haya sido de utilidad para su vida y muchísimas gracias por habernos acompañado. Qué bueno que usted ha estado con nosotros. Muchas gracias, muy amable.